Un préstamo es una cantidad de dinero, es un capital que un prestador entrega a un prestatario y lo suele entregar aquí, en el origen de la operación. Ese capital, ese importe, le llamamos nominal. Cuando en los ejercicios yo hable del nominal del préstamo es el importe prestado. Eso es el nominal. La forma en la que se devuelve ese nominal al prestador, eso determinará cada tipo de préstamo. Vamos a ver qué formas hay. Existen préstamos en los que no se paga nada durante la vida del préstamo hasta que nos llegas al final. Entonces, cuando llegas al final, aquí pasan meses o trimestres o semestres, todo depende de cómo capitaliza el interés, pero no pagas nada. Simplemente esperas a que llegue el final del préstamo y cuando llegas, cuando vas a cancelarlo, entonces pagas la parte del capital, la parte del nominal y la parte de los intereses. Los cálculos de este préstamo son muy sencillos porque al final se reduce todo al interés compuesto. Así se calcularía el capital final, la contraprestación que recibiría el banco al final de la operación. Fíjate en una cosa, y es que a lo largo de la vida del préstamo, aunque tú no pagues nada, se van generando intereses. Lo que pasa es que el banco dice, no, ya me los pagarás. Pero si tú, por ejemplo, quisieras cancelar el préstamo aquí, en mitad, entonces tendrías que pagar los intereses que se han ido generando. En estos préstamos de un solo pago de capital y abono periódico de intereses, lo que se hace es que se va pagando cada mes o cada periodo, pues pueden ser meses o semestres o trimestres, se va pagando una cuota que aquí llamamos I y que corresponde a la cuota de interés. La cuota de interés son los intereses que va generando el préstamo. Desde el periodo 0 hasta el periodo 1 se generan unos intereses, pues cuando llega el periodo 1 los pagas. Desde el periodo 1 al periodo 2 se vuelven a generar intereses, los vuelves a pagar y así sucesivamente. Y entonces cuando llega al final del préstamo, pues devuelves el nominal del préstamo. Mira que no pongo C', que pongo C, porque aquí no vamos a juntar intereses y capital, sino que solamente vamos a devolver el capital. La cuota de interés siempre, en cualquier préstamo en lo que se pagan intereses aparte, la cuota siempre se obtiene así. C por el interés efectivo del préstamo. Ya igual que sea en este o en los siguientes préstamos que vamos a ver, la cuota de interés siempre es mediante esta fórmula. Lo que pasa es que en los siguientes préstamos, pues a veces se complican un poco y encontramos formas alternativas de encontrar la cuota de interés. Pero todas están basadas en esta expresión y siempre se puede calcular la cuota de interés a través de esta expresión. En el resto de préstamos posibles se van entregando cuotas que incluyen una parte de capital y una parte de intereses. Eso es lo más frecuente. La forma es lo que define cada tipo de préstamo. Pero en todos ellos, cada cuota va a estar formada no solamente por una parte de intereses, como en el anterior, sino que también en cada cuota vamos a devolver un poquito de capital. De manera que la devolución del capital se reparte a lo largo de la vida del préstamo, igual que la devolución de los intereses. El primero de ellos va a ser este tipo de préstamos que son términos amortizativos constantes. ¿Qué significa eso? Significa que cada mes que pasa devolvemos una cantidad y esa cantidad está compuesta tanto por intereses como por capital. De hecho, se suman los intereses y el capital de tal forma que la cantidad que devolvemos siempre es la misma. Siempre pagamos la misma cantidad. Esos son los términos amortizativos y son siempre iguales. Siempre es alfa. Ese alfa está compuesto por una cantidad correspondiente a los intereses y una cantidad correspondiente a la amortización de capital. Esta es la cuota de interés y esta es la cuota de capital que llamamos, ¿de acuerdo? Al final del préstamo, simplemente pagaremos la última cuota y ya está, y habremos devuelto todo el préstamo. Y todas estas cuotas sumadas deberían equivaler a tiempo cero al capital nominal del préstamo. Fíjate que esto es una renta constante al fin y al cabo. Una renta constante que si sumamos y llevamos a cero ¿por qué? Pues porque es justo el periodo antes de la primera amortización de capital. Pues se puede encontrar, haciendo eso, se puede encontrar el valor de alfa con la fórmula de las rentas constantes. Alfa por 1 menos 1 más el interés correspondiente menos MT partido el interés correspondiente, eso debe ser igual a C. Aquí podemos poner menos m por t o podemos poner también menos n, es lo mismo. Entonces a esta ecuación le llamamos ecuación de equilibrio, no es más que la ecuación de las rentas constantes, es la misma, pero aquí se le llama ecuación de equilibrio y nos permite calcular el valor del importe del término amortizativo constante.
Y lo que irá cambiando dentro de ese término amortizativo serán el interés y la cuota de capital. Eso irá cambiando. ¿Por qué? Pues porque la cuota de interés depende del capital que debes por el tipo de interés que pagas. Como en el préstamo anterior, la cuota de interés es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí, cuando estás en cero, si quisieras calcular la cuota de interés que corresponde al término 1, lo harías así, porque debes todo el capital, pues lo multiplicas por el interés y ya está. ¿Y cómo calcularías la cuota de amortización de capital? Bueno, pues como tú puedes calcular alfa a través de esta expresión, pues harías alfa menos i. Y así podrías obtener ambas. ¿Pero qué pasaría en el siguiente mes? Pues que en el siguiente mes tú ya no debes todo el capital. Si tú quieres calcular la cuota de interés en el siguiente mes, tienes un problema porque tú en el mes 1 ya has pagado una parte del capital. Ya no lo debes todo. Entonces, sí, tendrías que obtener primero cuál es la parte que debes. No lo voy a llamar de ninguna forma porque todavía no te he explicado el concepto que necesitaríamos para entender esto. Se llama reserva matemática, pero todavía no te lo he explicado. Pero eso correspondería con el nominal del préstamo menos lo que has pagado y lo multiplicaríamos por el interés. Y entonces después ya calcularíamos A haciendo alfa menos la I que habríamos obtenido antes. ¿Ves? Por eso aquí la cosa se complica un poco en el sentido de que la cuota de interés no va a ser siempre la misma, va a ir descendiendo. ¿Por qué va descendiendo? Pues porque no debes siempre el mismo capital, cada vez vas debiendo menos capital. Lo que sí que será siempre el mismo será alfa. El término amortizativo va a ser constante desde el principio hasta el final del préstamo. De la misma manera que existen rentas constantes y préstamos con términos de amortización constante, pues también existen rentas variables, que las vimos en la PEC 2, y préstamos con términos de amortización variables. Te suenan estas fórmulas de la PEC 2 seguro, porque son las mismas exactamente. Las de arriba son las que tienen uso en las rentas geométricas, es decir, en aquellas rentas cuyo término amortizativo va aumentando un porcentaje respecto al anterior, y las rentas de abajo, que son las aritméticas, o en este caso préstamos con términos amortizativos variables en progresión aritmética, en las que pues cada término amortizativo es el anterior más algo o menos algo. En las de arriba, en las geométricas, si cada término amortizativo es un 5% superior al anterior, se dice que Q es 1,05. O si cada término amortizativo es un 3% inferior al anterior, pues entonces en ese caso sería 0,97, un 3% inferior. Y en las aritméticas, pues H es el valor que aumenta o disminuye cada término amortizativo con respecto al anterior. Por ejemplo, H podría ser más 30 si cada término son 30 euros mayor que el anterior, o también podría ser menos 30 si cada término es 30 euros más pequeño que el anterior. Así que teniendo en cuenta esto y sabiendo en qué fórmula nos situamos, en esta otra o en esta, para obtener el valor del primer término amortizativo es tan fácil como igualar el valor del préstamo en origen, en 0, y sustituir todo esto. La n será el número de pagos que haya, la q, la i la sabemos, y con eso podemos encontrar el primer alfa. Ahí o ahí o ahí. En cualquiera de las tres fórmulas es exactamente igual. Y así obtendríamos pues, el alfa del primer pago. A partir de ahí ya podríamos obtener los demás. Porque, por ejemplo, imagínate que estábamos hablando de una renta geométrica. Alfa 2 será igual a alfa 1 por Q. ¿Y qué pasará con alfa 3? Pues que será alfa 1 por Q dos veces, por Q al cuadrado. Y alfa 4 lo mismo, alfa 1 por Q tres veces, es decir, por Q al cubo. O sea que cualquier alfa sub R, será igual a alfa 1 por Q elevado a R menos 1. Si queremos saber alfa 4, lo elevamos a 3. Y así sucesivamente con todos. Y de la misma manera, en las sucesiones aritméticas, alfa 2 sería igual a alfa 1 más h, alfa 3 sería igual a alfa 1 más 2 veces h, alfa 4 sería igual a alfa 1 más 3 veces h, teniendo en cuenta que h puede ser positiva o negativa, ¿eh? Y así, en forma general, pues alfa sub r sería igual a alfa sub 1 más r menos 1 por h. Vamos a hablar ahora de estos dos conceptos que son muy parecidos.